reunión de comisión ordinaria que teníamos de acuerdo a como estaba programado en el orden del día. Primero, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. Cuarto, respuesta de calendario de gira, propuesta de calendario de gira de trabajo del mes de febrero. Asuntos generales y clausura. Pues, ese era el orden del día que teníamos para esta reunión. Seguía pues, que se pusiera a consideración de los diputados la aprobación. ¿A qué lugares habíamos proyectado? En referente La fecha que acordamos en la mañana. Lo que sería el registro de asistencia, la lectura del acta, la lectura de discusión. Estaríamos al cuarto punto, que sería la propuesta de calendario de giras. Se había propuesto y se autorizó en la reunión de la Junta Directiva que a los estados de Veracruz se tendría 17 y 18 de febrero. Sí. Baja California 24 y 25 de febrero. Chiapas el día 10 y 11 de marzo, Puebla 17 y 18 de marzo, Oaxaca 24 y 25 de marzo. Es lo que hasta ahorita se tiene para estos 2 meses. En el objetivo puede ir gestionando pues, firmas y posibles apoyos para salir, ¿no? Ya que se vaya calendarizando. Entonces, si les parece que nuestro amigo Claudio, que ya la he conocido, nosotros ahora en diciembre, pues él jugó un rol muy importante en restablecer las concurrencias, que venía en cero, y la verdad que se dio la batalla ahí con los secretarios, en el cabildeo, en la difusión, en el impacto, todo lo que representaba. Y yo creo que aquí en este tema, pues sí estamos en esta comisión urgidos de tener muy claro, pues, desde que se firmó el tratado, qué tanto ha mejorado, los impactos, qué consecuencias positivas o negativas, qué acciones. Es decir, jugar un rol más proactivo nosotros desde la comisión para poder nosotros participar activamente con el Ejecutivo y sobre todo que en los distritos, en los medios, pues ya agarrar nosotros también un posicionamiento. Entonces, pues le pedimos aquí a nuestro amigo que nos dé. Muchas gracias y ahorita lo formalizamos. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Desde luego agradecer la honrosa invitación a la Asociación Mexicana de Secretarios. Desde luego soy portador de un saludo de nuestro presidente Héctor Padilla y con él de todos los secretarios de desarrollo agropecuario del país. Y aprovechar el espacio para agradecer desde luego a esta comisión el esfuerzo que hizo con el presupuesto 2017, que ante todas las condiciones y la verdad la circunstancia compleja donde un recurso cada vez se vuelve más escaso, pues hayan eventualmente considerado que la concurrencia es un instrumento poderoso para la paz social y sobre todo para impulsar el desarrollo, y realmente es de los pocos o quizás el único programa de inversión que llega equitativamente a las 32 entidades federativas. Nosotros creemos que aquí tenemos una gran oportunidad todavía de seguir avanzando y bueno, pues serán temas que podamos abordar posteriormente. Desde luego saludar a los diputados aquí presentes y como vayan llegando a nuestro líder y coordinador de los diputados de la CNC. Un abrazo, desde luego a Exaltación, a todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Lo que propone esta presentación a raíz de esta invitación no es hacer un balance del Telecán, si nos ha ido bien o si nos ha ido mal. Lo que propone es ofrecer a los legisladores elementos de juicio que les permita o que nos permita eventualmente tener una agenda a la vista ante una eventual renegociación del tratado. De tal manera que habría que entender alguna parte de su origen y por el otro lado también entender que bajo las circunstancias actuales la apertura total del Telecán es algo que se ve muy complejo para todas las partes, porque en términos generales
la integración regional que ha propuesto y la que se ha avanzado dentro del tratado hace difícil, muy complejo, que puedas cerrar una parte de la frontera, que puedas darle una discontinuidad a la integración de sistemas poderosos en este sentido, al sector automotriz y al propio sector agroalimentario, ¿no? Tenemos empresas que tienen inversiones en Canadá, Estados Unidos y México, empresas americanas que tienen inversiones en los 3 países, y que es parte de la competitividad regional que ha distinguido a la región de América del Norte como la más competitiva del mundo, ¿no? Entonces, de repente, atentar contra esta parte no es un asunto que para cualquier gobierno le resulte fácil. Así que no es solamente recuperar el proceso de desgravación y volver a imponer aranceles, es mucho más complejo que toda esa parte, sobre todo porque ninguno quiere retroceder en materia de competitividad, y desde luego que México, al ser una economía emergente y de los países considerados como de bajo costo, pues es un coadyuvante fundamental para que sistemas poderosos adquieran competitividad, y por eso la industria automotriz está en México, por eso la industria aeroespacial está en México, y por eso otros sectores y alimentarios también, prácticamente las transnacionales que son de las empresas poderosas de Estados Unidos como Archer Daniels, Trasgo, Pilgrim, etcétera, pues están radicadas en México. Romper esta parte pues no se ve un asunto sencillo. Así que lo que aquí pretendemos es la complejidad de una renegociación, y 2, donde vemos las oportunidades, que sí las hay, en un tratado que fue una base de salida, fue un saque, ¿no? Y que eventualmente proponía que en el tiempo lo fuéramos mejorando. Hubo intentos en esto, finalmente pues estamos donde estamos. Iniciamos con la que sigue, por favor. No, la parte solamente que hay que rescatar en esto es, venimos de una economía cerrada, de un programa sobre todo agrícola de sustitución de importaciones, y luego le dimos el vuelco para hacer una economía abierta y de fomento a las exportaciones. En esto habría que decirlo, en 22 años, donde México es joven en la apertura comercial, estamos arrancando realmente nosotros en este proceso, y si todavía lo ponemos más en contexto, la liberación total del tratado se tardó 15 años, es decir, tenemos 7 años de una apertura total. Bueno, pues solamente habría que considerar que las exportaciones mexicanas en el último párrafo han crecido 472% a partir de la firma del Telecán. Solamente hacer el énfasis que el Telecán nunca se planteó como la solución de todas las cosas, ¿no? Aquí lo único que tenemos es un carril de alta velocidad, ¿no? En el que te subes y llegarás más rápido, y otros, desde luego, dadas las circunstancias, pues se quedan en la velocidad en la que van, pero no porque tú vayas más rápido significa que a mí me debe de ir mejor o peor, de tal manera que al Telecán le va bien el que se vuelve jugador en el Telecán, y desde luego no le va igual o no le va tan bien aquel que no se subió a estas circunstancias por las diferentes condiciones que vamos a revisar. La que sigue, por favor. Nos vamos a ir muy rápido porque las letritas son una lata, ¿no? Pero esta lámina lo que pretende es contextualizar a la región, lo que representa la región del Telecán para el mundo, y solamente dejar claro que somos prácticamente 2,5 veces lo que viene siendo toda Europa. Somos igual a China, India y Brasil, solamente integrados. Tenemos el 18% de los bosques del mundo, tenemos el 12% del suelo cultivable del planeta, sí, algo que es uno de los activos fundamentales. Tenemos 4 veces más agua promedio que per cápita en el mundo, el 14% de las reservas de petróleo, y una de las fortalezas centrales de la región, representamos el 30% de las reservas de carbón del planeta, lo que hace pues como una de las potencias centrales al Telecán es la parte energética, ¿no? Que es una de las cosas en las que pareciera que debiéramos de ponerle más énfasis. La que sigue. Sí. La otra parte también central es que en este tiempo, en estos 22 años, la integración regional ha sido uno de los valores centrales del tratado. Pasamos de pasar de un esquema de competencia unos contra otros a darle complementariedad a la integración de las cadenas. Y hoy es una fortaleza para la región.
solamente destacar que más del 50% del comercio mundial se da a través de las cadenas integradas en toda la región. Y a propósito del Telecán, se disparan en el mundo la firma de tratados, que de tener 42 el planeta en 1994, hoy hay 279 al cierre de 2016, solamente para dar paso pues de que el comercio multilateral quedó por encima del comercio bilateral como se venía manejando, ¿no? Así que sobre esta parte, en la parte de la valoración, el segundo párrafo de la derecha dice, el 34% más o menos del comercio al interior del Telecán se da por cadenas integradas, solamente por debajo de lo que hacen Europa y Asia, que traen una integración del 66 y el 60%. Eso habla pues de que si no avanzamos en un sentido de lograr una mayor integración regional, corremos el riesgo todos de ir perdiendo competitividad en un elemento central como es la manufactura y el comercio. La que sigue, por favor. Esta parte es solamente dejar la fotografía del antes y el después, ¿sí? ¿Qué ha pasado con el PIB? Pues el PIB el PIB global de la región creció en un 145%, el comercio contra el mundo o para el mundo creció en un 242%, los flujos de inversión extranjera, ¿no?, al interior del Telecán crecieron 670%. Para muchas empresas es más atractivo venir a invertir en México y subirse al escenario del Telecán, ¿no?, bajo las reglas de origen y todo lo que hay, que mantenerse en su estatus, le hace Brasil, le hace Israel, le hace en cualquier otra parte del mundo. Y esto ha sido sin duda una de las bondades que trae un esfuerzo de esta naturaleza. El PIB per cápita creció en 95%, el comercio al interior del Telecán, la barra de abajo del medio, creció en un 290%, y los flujos de inversión al interior de la región en un 449%. Son cifras verdaderamente relevantes si consideramos el tiempo de vigencia del Telecán. Realmente es un tema que cualquiera que quiera valorar y decir nos vamos a salir o ya no lo queremos o hay que se vaya, etcétera, pues no es una decisión fácil por todas las implicaciones que tiene. Desde luego, el Telecán ha traído ganadores y no ganadores, yo no diría perdedores, yo diría que son ganadores y no ganadores o no ganadores aún, ¿no? Y hay sectores como el nuestro, ¿no?, el sector agrícola, que tiene ganadores y no ganadores, no porque ya no lo vayan a hacer, solamente porque no hemos generado la política pública necesaria que facilite la incorporación de más actores al comercio global, y tenemos ejemplos muy claros en eso, ¿no? Así que aquí lo que propone la siguiente, por favor, es cómo pudiéramos avanzar a manera de una importación, y el último dato es el 26% de la parte de la derecha de las importaciones de Estados Unidos provienen de Canadá y México, mientras que el 34% de las exportaciones de Estados Unidos van a Canadá y México, ¿no? Es solamente dejar muy claro la representación del comercio que representa la región, y que bajo cualquier circunstancia no es fácil establecer un marco de negociación que estimule esta parte y no la desaliente. La que sigue, por favor. Luego viene el tema de empleos, que es un tema que desde luego abordaremos con mucha claridad aquí. Pues solamente a propósito del Telecán en Estados Unidos hay más de 6 millones de empleos que genera el Telecán, ¿no? De tal manera que cualquier impacto en esto pues es verdaderamente complejo entrarle a este asunto, y en las letritas, que no son el diablo, ¿no?, la del medio, destaca que tenemos 6.500 negocios en Estados Unidos que emplean a más de 122,000 personas, y además son negocios mexicanos donde mantenemos el liderazgo en 4 sectores del tema agrícola: en el tema de leche, ¿no?, en el tema de tortilla, particularmente en el tema de pan y en cemento, ¿sí? Así que no solamente estamos posicionados en Estados Unidos, sino que tenemos un liderazgo claramente identificado. La que sigue. Esta es una visión general, ¿no? Aquí decimos quién pierde si muere el TLC, pues es un reflejo estado por estado de qué le vende al Telecán, y particularmente también destacamos qué le vende a México.
Y la parte destacable que les quiero dejar es que el 70% de las importaciones agroalimentarias de México provienen de estados republicanos, ¿no? Es decir, el primer afectado en cualquier negociación, pues es Trump y sus amigos, ¿no? Concretamente, ¿sí? Y aquí está, estado por estado, cómo se mueve. La que sigue, por favor. En la parte agrícola, que ha sido uno de los elementos centrales, pues el valor de la producción ha crecido en un 155%, en Estados Unidos ha sido el 156%, y algo que hemos de repente perdido de vista, ¿no? El gran ganador en el tratado ha sido Canadá. Sí, Canadá ha hecho crecer 300% el valor de su producción a propósito del Telecán, y México solamente el 94%, y este es un tema, ¿sí? Porque nosotros hemos mantenido en términos generales la misma matriz productiva que nos dejó Conasupo. Realmente el proceso de migrar a productos de alto valor o a otros cultivos, les doy el dato, de más o menos de 22 millones que tenemos de superficie cultivable, alrededor del 20% está establecida con otros cultivos. El 80% siguen siendo productos básicos. Y eso es quizás una de las partes desafiantes para poder migrar a otro estadio de cosas en materia de integración al comercio. Y aún con ese 80% y la productividad que tenemos, pues somos deficitarios en términos generales en el marco de las importaciones. La que sigue, por favor. Uno de los temas centrales que ha planteado el presidente de Estados Unidos en este tema es promover una reforma migratoria, ¿sí? Y la parte que hemos dejado aquí son cifras de Estados Unidos, es que solamente en materia de agricultura, la mano de obra migrante le genera a Estados Unidos más de 19,000 millones de dólares al año. Y en manufactura le genera casi 74,000 millones de dólares al año, ¿no? La importancia que tiene para Estados Unidos el trabajador migrante es verdaderamente sustantiva. No es un asunto también que podamos descontarlo en un plumazo, y lo vamos a ver más adelante. Trump no propone eso. La que sigue. Esta es otra parte también que nos parece relevante para después agarrar más velocidad, pero las calificadoras de inversión, ¿no? Como son Standard & Poor's, como es Moody's, están haciendo cualquier cantidad de balance sobre la perspectiva que tiene Trump alrededor de lo que ha ofrecido a la economía de Estados Unidos. Y lo que tenemos aquí son 3 escenarios de cómo ve Moody's las políticas de Trump, bajo un primer escenario, el de arriba, que es que Trump cumpla lo que dice. Un escenario de en medio que razonablemente cumpla lo que dice, y la de abajo que no cumpla nada de lo que diga, ¿no? En la parte superior, que es una parte que ha alentado las inversiones en Estados Unidos, es que al anunciar la desgravación o un proceso de desgravación agresiva a la industria, alienta que eventualmente el crecimiento de Estados Unidos tenga un despegue y alcance niveles en 2017 del 3.7. Sin embargo, esta es una burbuja que se rompe rápido porque es insostenible mantener a un sector como este y al déficit que trae Estados Unidos sin ingresos o con ingresos menores. La perspectiva de que lo que él estimule vía impuestos lo pueda ganar vía aranceles es algo que cuando menos las calificadoras ven como inviable. De tal manera que en este escenario donde Trump cumple lo que dice, estaría poniendo a Estados Unidos en recesión en 2019 y sin crecimiento para el 2020. Y este sería el mejor de los escenarios para Estados Unidos, porque si no cumple o no goza de la credibilidad del sector financiero, eventualmente Estados Unidos podría caer en recesión desde el 2018, si así fuera el tema, ¿no? Así que es un desafío verdaderamente relevante. Por eso la discusión que tiene en una renegociación del tratado no es un asunto menor para Estados Unidos, no puede ser una decisión ligera, no lo va a hacer, ¿sí? Y por eso es que hasta este momento se ha anunciado, pero no tenemos nada en la mesa, o sea, simple y sencillamente se dice, pero aún no hay absolutamente ningún planteamiento formal de Estados Unidos en torno al Telecán, ¿no? Y mucho obedece
a esta parte de que el desafío verdaderamente es mayúsculo en materia financiera para Estados Unidos hacer. En cuanto a lo que es la agricultura, la que sigue, por favor, y lo que Trump ha declarado, porque tampoco tenemos claridad en qué va a pasar con la agricultura de Estados Unidos, lo único que tenemos son algunas referencias sobre declaraciones que ha hecho. La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario participa en el Acuerdo Agrícola Trinacional. Es un acuerdo al que México fue invitado con la firma del Telecán. Y cada año los secretarios estatales de Canadá, Estados y México nos reunimos con el objeto de avanzar en materia de cooperación y de integración. En octubre pasado estuvimos en Toronto, donde los temas centrales son cambio climático, aguas internacionales. Y Estados Unidos se niega recurrentemente a subir el tema de los subsidios agrícolas, que es un tema que se ha dormido, ¿no?, ahí en el tiempo, pero tiene que ver fundamentalmente con lo que está pasando con la agricultura norteamericana. Porque la última Farm Bill, la que todavía está vigente, al establecer un subsidio asegurando el ingreso al productor o un subsidio al margen de ganancia vía seguros o administración de riesgos, y eventualmente un esquema de coberturas y de ingreso objetivo donde el productor puede escoger cualquiera de estos tres, nosotros hemos dicho que sigue aislando al productor de los efectos del mercado. Sí, eventualmente si los precios bajan, al productor eso realmente no le afecta, porque él trae un seguro al margen de ganancia o porque él trae un seguro al ingreso. Y entonces por eso vemos que la superficie de maíz sigue igual o crece en Estados Unidos, no obstante un escenario de precios bajos, ¿sí? Porque el productor está aislado de este efecto. Pero sí tiene un efecto, desde luego, en toda la economía global, que todavía sigue volteando para la construcción de precios a ver los futuros de Chicago. Y esto sigue siendo un efecto de distorsión generado por la política agrícola. ¿Qué ha dicho Trump en esto? Bueno, lo que ha dicho primero es que va a exacerbar el apoyo a los productores porque él cree que no están suficientemente apoyados. ¿Sí? Así que inclusive se hablaba de que iban a abrir la ley agrícola para revisar su contenido y eventualmente meterle algún apoyo adicional. 2, el tema migratorio para el empleo agrícola. Trump no dice que no, solamente dice que tendrá que ser regulado y de conformidad con lo que verdaderamente pide el empleador agrícola en ese sentido. Y lo demás es cerrar la brecha en la frontera en cumplimiento de la ley, donde destaco también que el tema migratorio dentro del tratado es una parte que quedó corta en la negociación inicial, cuando aspirábamos en un principio a hacer un modelo semejante al de la Unión Europea. En la Unión Europea circulan bienes, servicios y personas. En el Telecán solamente bienes y servicios. Y la mano de obra la hicimos ilegal, ¿no? Y esta parte ha sido tremendamente beneficiosa para la agricultura norteamericana, que paga bajo un índice de subempleo o prácticamente con salarios por debajo de los que ellos tienen establecidos, ¿no? Es un tema, desde luego, que nosotros pondremos en la mesa en caso de que esto se dé, ¿no? Así que, y luego la otra parte es la que sigue, por favor, solamente para dejar en el párrafo de abajo: la agricultura de Estados Unidos depende en gran medida del comercio. ¿Cómo se protegería el comercio agrícola mientras se da la renegociación de los acuerdos comerciales? Y aquí hay una teoría que viene desde el Tea Party, ¿no? El Tea Party viene siendo la parte extrema, ¿no?, de lo que viene siendo las posiciones radicales del Partido Republicano. Y el Tea Party ha mencionado cualquier cantidad de documentos que los tratados multilaterales le restan soberanía a los pueblos, y que son los tratados bilaterales lo que realmente le genera las condiciones propias para que una comunidad pueda crecer. Entonces, si Trump está atrás de esto, o más bien, bueno, adelante de esto, estaríamos viendo no un fallido Telecán o no el agotamiento del Telecán, sino un cambio de una negociación trilateral por 2 negociaciones bilaterales, ¿no? Es decir, hay un acuerdo con México en cualquier condición en la que ésta se dé. Eso es algo que me parece insoslayable. Y en el tema agrícola, me parece que nosotros tenemos algunas cosas que se quedaron en el tintero y pudiéramos avanzar buscando una negociación que favorezca, desde luego, mucho más los intereses domésticos. Recordemos que la parte agropecuaria fue una moneda de cambio en la negociación original del tratado.
¿no? Nosotros pedimos la apertura del acero y ellos nos pidieron la apertura total del sector agrícola, ¿no? Logramos ahí negociar una parte, pero fuimos desgravando muy rápido realmente el tema, y aunque dejamos al final para 15 años los productos sensibles, entre comillas, la verdad es que al dar entrada a México sin pago de aranceles a los procesos, ¿no? Fue la parte que empezó a desplazar la cosecha doméstica, ¿no? Porque nosotros teníamos el maíz, pero ellos nos vendían el cereal, ¿sí? Y nosotros no avanzamos hacia allá, ¿no? Ni pusimos una política agroindustrial, ni pusimos un elemento orientador que nos permitiera aprovecharnos de la oportunidad, sino solamente nos consideramos cómodos protegiendo la apertura del maíz a 15 años y el frijol, por verlo sensible. Y no hicimos la tarea, eso también hay que destacarlo. La que sigue, por favor. En este horizonte de renegociación, esta es una carta, está en inglés, de las 60 más importantes organizaciones. Ahorita hablábamos del tema de la organización, y aquí hay 60 organizaciones, las más representativas de Estados Unidos, que le mandan una carta al presidente. La que sigue, por favor. Ahí están todas las firmas, está desde Archer Daniels hasta las cooperativas de trigo y de soya, etcétera, y donde básicamente le dicen a Trump que en 20 años transcurridos desde la implementación del Telecan, la industria alimentaria y agrícola de los Estados Unidos se ha vuelto cada vez más eficiente y creativa para apoyar a millones de empleos. La integración del mercado proporcionada por el Telecan ha aumentado la competitividad ante la rápida evolución de la economía mundial. Con algunas excepciones clave del sector que todavía requieren atención, el comercio agropecuario y agropecuario intrarregional está ahora libre de restricciones arancelarias. Lo ven como un área sólida dentro del tratado, y de cuotas, ayudando a los agricultores, ganaderos y procesadores de alimentos de los Estados Unidos a expandir sus exportaciones. Todavía existen barreras para los exportadores estadounidenses y esperamos trabajar con su administración para reducir las barreras comerciales no arancelarias. Hoy el tema de las barreras no arancelarias están fundamentalmente atrás de las disposiciones sanitarias y, como lo vimos en el caso de ganadería, atrás de disposiciones de etiquetado. Por lo tanto, la industria alimentaria y agrícola estadounidense espera trabajar con su administración, y lo que ellos están pidiendo es participar en la renegociación, pero damos por sentado que va a haber una renegociación, ¿no? Ese es un tema central. La que sigue, por favor. Aquí la parte que vemos es el balance, las barras de abajo, dice la representación que traen los principales estados que le venden a México, ¿no? Donde está la barra más alta, pues dice lo que nos vende Illinois, que es básicamente maíz, Kansas, que nos vende maíz también, Colorado, que nos vende carne, Arkansas, que nos vende productos avícolas, y así se va, que pues hoy entran libres de arancel. Eventualmente cualquier complicación en este sentido pues tiene un impacto directo, como ya lo habíamos mencionado, a estados que son preponderantemente republicanos. La que sigue, por favor. Los retos, ¿no? Es claro que la economía global y sobre todo la geopolítica ha venido ajustándose en el tiempo. Hoy India y China toman un papel relevante en el desarrollo del planeta, y es un tema que en su momento México dejó pasar la oportunidad de establecerse con ellos. Ellos tienen una relación cercana o estrecha de complementariedad con América del Sur, particularmente con Brasil, y eso me parece, como lo hemos visto, se hablaba de que México le iba a poder vender maíz blanco a China, ¿no? Platicando con ellos nos decían que más o menos un protocolo sanitario para poder venderles maíz se tardaban ellos alrededor de 7 años en sacarlo, ¿no? Pero hacían hincapié, mientras que tú estás esperando venderle a Estados Unidos, que son 250 millones de habitantes, en México tenemos 300 millones de chinos ricos y otros 1.200 millones todavía que consumen, ¿no? Entonces, desde luego que la posición de nosotros fue nos esperamos, no hay ningún problema, pero es un tema que no hemos abordado, me parece, que como quisiéramos verlo, ¿no? Y lo destacamos en el penúltimo párrafo de ahí: ingreso en China, OMC 2001, ha sido una llamada de atención que no atendimos. Dirigentes mexicanos creyeron que el Telecan era lo mejor que podíamos tener,
y no hicimos o no hemos hecho todavía la tarea para aprovechar esas oportunidades. Destaco que para el 19 el PIB de China será mayor que el de Estados Unidos. ¿Sí? De tal manera que es claro que tenemos un horizonte donde podemos y debemos diversificar oportunidades. Vete a la que sigue y vete a la que sigue de una vez. ¿Sí? Este es claramente un ejemplo de lo que nosotros quisiéramos ver en México. Jalisco hoy solamente en acciones agroalimentarias le vende a 150 países, ¿no? Hoy diversificó a berries, hoy es un tema en donde aún que el aguacate no haya pasado la frontera o la aduana norteamericana, pues una parte del embarque se fue a Canadá y la otra parte se quedó en el mercado interno, sin ningún problema, ¿no? Pero aquí vemos un mapa claro de hacia dónde se está moviendo la diversificación de Jalisco y es algo en lo que me parece tendríamos que ir subiendo cada vez más a todos los actores, sobre todo aquellos estados que son preponderantemente agrícolas y que tienen condiciones climáticas para diversificarse. Le hace Michoacán, le hace el Bajío, le hace Veracruz, donde tenemos grandes oportunidades de trabajar en otro sentido. El asunto es que la política no nos lo pide, ¿no? O sea, nosotros seguimos sentados en que vamos a producir maíz y necesitamos la cobertura, la base, ¿no? Y no damos el salto para buscar otro escenario, ¿no? Es un tema, solamente un llamado de atención. La que sigue. Aquí empieza a configurarse ya una agenda legislativa. Este es un bloque que tiene tres niveles. En la parte superior es cómo avanzó la apertura comercial desde 1985, la incorporación de México al GATT, hasta el 2016, en donde nos quedamos en el camino con el Acuerdo Transpacífico. Luego la parte de en medio tiene que ver con los programas de soporte y o política pública en materia agrícola que vienen dándose desde ese tiempo. Y una de las partes que comentábamos es que es verdaderamente preocupante que si algo no ha sido consistente en este país ha sido la política pública. Programas nacen y programas mueren año con año. Mientras que la Farm Bill, ¿no?, la ley agrícola norteamericana, tiene la enorme virtud de que los programas presupuestarios forman parte de la ley, así que se vuelven inamovibles hasta que se modifique la ley, mientras que acá no, entonces, y no solo eso, se queda el programa, pero cambian las reglas, y las reglas cambian año con año con año. ¿Qué pasa con esto? Que no hay consistencia que le permita dar un rumbo, el que sea, a la actividad agrícola, ni a la parte comercial, ni a la parte social, ¿no? Entonces nos estamos quedando con un lastre ahí que no terminamos de afinar, y eso es materia de esta legislatura, ¿eh? No es materia ni del que viene, ni del que se va, ni que vamos a dejar un legado. ¿Por qué es materia? Pues porque la ley de presupuesto se diseñó, y lo vivimos de cerca con algunos de ustedes, para que la discusión del presupuesto iniciara en febrero, con la presentación de los precriterios de política económica. Ahí el Ejecutivo ya les dice a ustedes cómo está viendo las variables macroeconómicas para el año siguiente, y ya les dice qué programas son los que él considera que va a sostener. Luego en junio les dice la estructura programática con la que va a funcionar en el presupuesto y solo esperaríamos los números en septiembre. Pero como dejamos pasar febrero y como dejamos pasar junio, pues todo lo amontonamos en septiembre y bueno, cada vez y con menos dinero va a ser verdaderamente complicado. Me parece que hoy el presupuesto para este país y particularmente para el sector merece una discusión mucho más exante de lo que hoy le venimos dando, ¿no? Y la parte de abajo tiene que ver con el marco legal, cómo se ha movido el andamiaje institucional en esta apertura comercial, y el instrumento más poderoso que nos hemos dado ha sido la Ley de Desarrollo Rural, que habría que decirlo opera a medias. No hemos logrado una instrumentación completa de la ley por diferentes motivos. Los servicios, fondos y programas que incluso considera, pues en su gran mayoría no están operando. Algunos a lo mejor ni siquiera vale la pena ya hacerlo, pero parecería que cuando menos iniciemos o para iniciar en alguna parte
revisemos el alcance y el contenido de la ley para que la hagamos de su tiempo y la pongamos para los siguientes 20 años que vienen para el sector. La que sigue, por favor. México se distingue, y aquí hay un tema, insisto, de ganadores y no ganadores. La parte hortofrutícola, desde luego, para México es una oportunidad, es quien jala la carreta, pero solamente tenemos ahí el 20% de la superficie establecida. El otro 80% lo tenemos básicamente en la producción de alimentos básicos. Y aquí lo que hicimos fue un corte de caja para decir qué tanto estamos importando de nuestras necesidades entre el 2006 y el 2012. Y lo que decimos aquí, por ejemplo, en el 2006 importábamos el 70% de arroz. Para el 2012 importamos el 85% del arroz, ¿no? En maíz blanco somos autosuficientes y hemos sido autosuficientes, eso es algo que podemos decir. En materia de maíz amarillo importábamos el 97%, hoy el 87%. En el caso de trigo creció del 56 al 61. En el caso del frijol, del 8% que importábamos, hoy importamos el 20%, incluso importamos cuando no necesitamos, habría que decirlo. En el caso del sorgo bajaron las importaciones, en el caso de la soya no se ha movido, del 97 al 95. Y tenemos casos como la leche, como altamente sensible, que también importamos del 13% al 17% cuando nuestra producción ha mejorado, otro tema que tenemos que discutir. Carne de bovino mejoró las condiciones. Carne de porcino no, importamos todavía más de lo que importábamos en ese tiempo. Y en la parte avícola también importamos más hoy de lo que importábamos en otro tiempo. O sea, lo que vemos es que el tema de producción agroalimentaria es un desafío y una oportunidad también para México. La que sigue es otro elemento que nos parece verdaderamente destacable. Todos los climas de Europa caben en México. Todos los climas de Europa. Ahí están relacionados. Y no solo eso, caben 19 países de Europa en la República Mexicana. Pero si le ponemos los 19 países de Europa a la República Mexicana, eso sumaría 22 veces el PIB que generamos en México. No, es solamente para identificar el potencial que tiene nuestro país y que no depende más que de nosotros sacarlo, ¿eh? Eso no lo va a hacer ni un tratado, ni 2, ni 3, es una tarea estrictamente interna. ¿Y qué pasa con eso? Que si nosotros tenemos el clima de Portugal y le queremos vender a Portugal, bueno, pues no sería complicado producir algo que consume Portugal. Pero como aquí estamos atorados todavía si el PIMAF jala o no jala, ¿no? O si Procafé es bueno o no es bueno, ¿no? Pues este tipo de cosas simple y sencillamente pasan de lado, ¿no? Inclusive para muchos ha sido una sorpresa ver la diversidad climática que tiene México y es toda una fortaleza que tiene nuestro país para poder explotar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues balances regionales, economías más regionales, programas más regionales, trajes más a la medida, ¿no? Y que verdaderamente la federación funcione a través de sus estados. Y yo aprovecho para lanzar mi comercial, ¿verdad? Desde luego. Creemos que el federalismo es un tema estructural en el que debemos de generarnos cada vez más confianza a todos en que este es el rumbo que debe asumir el país. La que sigue, por favor. Y me voy a la gráfica de la derecha solamente para poner la otra amenaza. Esta es una amenaza sensible. En 1950, para que tengan ustedes el dato, más o menos teníamos 18 metros cúbicos por habitante al año de agua. Para el 2012 tenemos solamente 4 metros cúbicos por habitante al año. La caída en la disponibilidad de agua para México es otro de los temas muy, muy sensibles. Podemos tener a los mejores productores, pero los factores se nos están agotando. El tema medioambiental debe ser otro gran tema. La que sigue, y otro tema que cae en nuestra cancha, pues es la estructura del presupuesto, ¿no? Es decir, estamos viendo los desafíos globales, estamos viendo eventuales condiciones que nos hacen suponer que el mercado interno deberá de ser un elemento que haya que fortalecer en México, que la diversificación de las exportaciones es una oportunidad, pero tenemos un presupuesto que no nos lleva a ningún lado en ese sentido, ¿no? Aquí está el presupuesto de la Secretaría, el 65% del presupuesto, 37,000 millones, está orientado a programas de inversión. Eso más o menos equivale a la mitad de lo que invierte Brasil, a la mitad de lo que invierte Chile. Sí, cada año nos hacemos más grande la brecha, ¿no? En un tema.
Y los programas compensatorios, que son los que surgen con el Telecán para mantener razonablemente alineados el tema, pues hoy tenemos una fuerte presión por sostenerlos. De repente la falta de equivalencia y de homologación de políticas hace que nosotros tengamos que salir a compensar más de lo que queremos. Todo lo que compensamos pues nos resta en inversión. Y luego la parte descentralizada, pues estamos 80-20, 80% lo ejerce la federación, 20% lo ejercen los estados. Si debe ser así, no es un tema de ahorita, es solamente un elemento que ahí está en la mesa. La que sigue. Y la otra es, este es un modelo de alineación funcional empleados por algunas empresas, y lo que pretende aquí es decir que competitividad, las actividades sustantivas de la Secretaría como agricultura, ganadería y pesca, sanidad que es transversal, pequeños productores que es transversal, incluso la concurrencia que es transversal, pues de repente traen más dinero que las actividades sustantivas, ¿no? Si ven lo que sumamos, lo que trae agricultura, ganadería y pesca en inversión son 10.760 millones, mientras que sobre el programa de pequeños productores trae 15,000 millones. Y con el programa de pequeños productores haces agricultura, ganadería y pesca. Pero como no se alinea con ninguna de las subsecretarías, de repente pareciera que encontramos una gran disfuncionalidad del gasto que hace que impactemos poco o nada en un sector que hoy nos pide cada vez más estar mejor articulados, ¿no? Cuando menos ese es uno de los temas que propone este tema. Y vámonos a la última parte. Sí, la que sigue, por favor. ¿Qué vemos en materia de una eventual renegociación del acuerdo? El alcanzar reglas de comercio justo. ¿Qué es esto de comercio justo? Cuando en los granos los precios alcanzan su nivel más bajo y ahí nos vendemos a precios de dumping, ¿no? Las reglas antidumping que tenemos ahora están hechas para la manufactura, no para la agricultura. Una de las grandes discusiones que tuvimos en el marco de la reunión de Toronto fue el hecho de que la agricultura necesita reglas antidumping propias a través de la fijación de precios, como lo hizo Estados Unidos, como se lo hizo Estados Unidos a México, nos fijó un precio piso. Yo no puedo vender por debajo del precio que me fijó Estados Unidos azúcar a Estados Unidos, y ellos sí nos pueden vender maíz al precio que sea, ¿no? Es un tema solamente central. Vete a la que sigue y de ahí nos vamos hasta, todo este es un resumen del trabajo que hicimos con ellos, están en la mejor disposición. Vete hasta Telecán negociado, ¿no? ¿Qué sigue en este sentido? Y llamo particularmente la atención también a los legisladores, solamente para dejarles dos mensajes finales. Sí, la que sigue, por favor. La que sigue. Sí, solamente para dejarles dos mensajes. La que sigue, ¿no? Ahí quédate. El penúltimo bullet. América del Norte tiene un comercio del siglo XXI, con un marco regulatorio del siglo XX y una infraestructura del siglo XIX. Nuestras instituciones están igual, son del siglo XIX o anteriores. Difícilmente nos pueden incorporar a una dinámica como la que vivimos hoy. Ahí tenemos, me parece, otro de los grandes desafíos estructurales. El TPP, bueno, pues no se dio. Y por último, pues solamente dejar claro que, vete a la última, ¿no? Lo que un nuevo pacto de América del Norte podría ofrecer: establecer un formato aduanal único en los tres países. El cruce fronterizo es uno de los grandes desafíos para mejorar las condiciones de comercio. La movilidad humana, ¿no? La innovación tecnológica y educación, sí, es un tema que nos parece debe de estar en la mesa de cualquier renegociación. Las percepciones siguen siendo de desconfianza mutua y déjenme les digo la experiencia que vivimos. Quisimos establecer un programa con algunos empleadores de Texas, pidiéndole a la Universidad de Missouri que certificara que el migrante mexicano fuera Juan productor y efectivamente está en Guerrero. Uno de los problemas que nos planteó el gobierno federal americano es que no cree en las identificaciones mexicanas, no cree en el pasaporte, no cree en ningún otro.
y porque han surgido casos en donde aparecen 3 o 4 pasaportes de la misma persona, cosa que de repente surge a veces. Y se quejan también de que en los consulados les damos credenciales a mexicanos igual hondureños que a guatemaltecos, y que, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que eventualmente no haya la confianza como para poder establecer una relación más cercana. Me parece que son cosas centrales, es solamente ofrecerles algunos elementos que pudieran normarles un mejor criterio, pero dejar muy claro que son las políticas públicas y el arreglo interno la oportunidad de mejora enorme que tiene el país, no solo para enfrentar el Telecán, sino lo que viene, que cada vez se pondrá más complejo. Muchas gracias por la atención y desde luego. Pues muy clara la explicación, no sé si si hay algún comentario, repítelo ahí. ¿Algún comentario, estimados compañeros, diputados, respecto a esta intervención de nuestro amigo licenciado Octavio Jurado Juárez, gerente general de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario? No hay alguna intervención, presidente. A mí me gustaría comentar aquí, pues, el secretario de Economía, Alfonso Guajardo, en el tema de granos, él señalaba que si Estados Unidos no tiene una flexibilidad en las importaciones de granos, de maíz, sobre todo que lo íbamos a traer de Brasil y lo vamos a traer de Argentina. ¿Cómo siente usted eso? Si es viable esa... Son 12 millones, 13 millones que le estamos comprando los precios, Bueno, pues aquí las cosas me parece que hay que darles el debido razonamiento. Desde luego no compartimos con la Secretaría de Economía la promulgación del pasado decreto donde abre las fronteras de México para la importación de alimentos de cualquier parte del mundo. Sí, este decreto ya entró en vigor. Eventualmente supondría que si se nos encarecen las cebollas, pues las traemos de Brasil o de cualquier parte donde estén baratas, etcétera. Nos parece que sin la participación, cuando menos del legislador o de las organizaciones que pudieran ayudar a moderar esta parte, correríamos el grave riesgo de traer importaciones no solo que desplacen la producción doméstica, sino que eventualmente, como los ha demostrado el mundo, con las importaciones diversificadas, no solo traemos alimentos, sino traemos también enfermedades. Así que el tema de protocolos sanitarios debe estar muy cerca en esto. Cuando estábamos con CONASUPO, bueno, yo nunca trabajé en CONASUPO, pero a propósito de CONASUPO, tuvimos diferentes acercamientos con Brasil, con Argentina sobre todo, donde ellos se ofrecían a maquilarnos el grano. ¿Qué es maquilarnos? Nosotros le dábamos la semilla con el objeto de que nos produjeran hasta maíz blanco. En ese tiempo todavía no éramos autosuficientes. Abastecíamos a la industria molinera del área metropolitana con maíz amarillo importado, porque el maíz blanco no nos alcanzaba. Sinaloa producía otras cosas. Así que llegamos a platicar con Brasil en ese sentido. Y con Argentina llegamos a traer sorgo, llegamos a traer frijol. De Brasil también llegamos a traer frijol. Desde luego que hay condiciones de complementariedad, de hecho se está revisando eventualmente, tenemos un acuerdo de complementariedad con Brasil que pretende escalarse a un tratado de libre comercio, y hay las condiciones. Desde luego que en esto es una buena opción, aunque la competitividad y la cercanía que tenemos con Estados Unidos pues lo hace mucho más fácil, ¿no? Si yo compro un embarque en Estados Unidos me llega al tercer día, no más allá de 8 días si compro un tren unitario, por ejemplo, ¿no? En cambio en Brasil el tiempo es mucho mayor, hay que tomar mayores providencias. Pero desde luego hay las condiciones, hemos tenido acercamientos, incluso en algún momento hasta llegamos a rechazar un eventual tratado con Brasil por la enorme competitividad que tiene él y que eventualmente no estuviéramos preparados. Pero este es un llamado a la política pública interna, ¿sí? Con el objeto de que podamos fortalecer las acciones aquí, darle viabilidad a nuestro sector en todos los ámbitos, no solamente el eminentemente comercial, que sin duda lo tiene, sino la parte de transición y la parte social que también quieren incorporarse, y tenemos claramente ejemplos de éxito que nos permiten decir que lo pueden hacer.
Nosotros sostenemos que México tiene a los mejores productores del mundo. Lograr lo que ha logrado el sector agroalimentario en 22 años, no cualquier país lo presume, ¿eh? Y si consideramos que tenemos 7 años de apertura total, ¿no?, y tener los números que tenemos, es un caso verdaderamente de destacar. Si fortalecemos, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor con inversiones bien conducidas, sin que sean cuantiosas, podemos lograr mucho. Y nada más que necesitamos discutirlo con una mayor amplitud, ¿no? Y no quedarnos con una política que hasta ahorita se ha mantenido con cierta inercialidad, ¿sí?, y que de repente no nos deja voltear la cara a otro lado, ¿no? Pero sin duda es una muy buena oportunidad. Muchas gracias. Gracias, licenciado Juárez, jurado Juárez. Le pediríamos al señor diputado Hugo Cabrera que haga uso de la palabra. Gracias, diputado, muy amable, con el permiso del presidente y los compañeros diputados. Ingeniero jurado, hay voces muy distintas respecto a un escenario como el que estamos viviendo y específicamente respecto a lo del tema del Tratado de Libre Comercio. La opinión personal y desde el punto de vista del sector primario de la economía en México, realmente nos conviene el que, porque dentro de estas voces hay un sector que dice que sería conveniente para México abrogar el tratado y que pudiéramos refrescar una serie de cuestiones en donde nos hemos visto en desventaja. Obviamente hay aspectos donde se gana, pero realmente hay puntos en donde podríamos, paradójicamente, sin el Tratado de Libre Comercio, ser más libres y ver hacia otros horizontes. ¿Cuál es su opinión y cuáles son también, ante ese escenario, supongamos que efectivamente pierde vigencia el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, para los estadounidenses, cuáles serían las formas, porque se dice mucho el qué, pero no el cómo? Es decir, se habla mucho del fortalecimiento del mercado interno, se habla mucho de la constitución de organizaciones o de mecanismos muy locales para mayor competitividad, productividad, esquemas de comercialización, pero insisto, se quedan en el qué, no el cómo. Serían los dos planteamientos. Gracias. A título muy personal, y déjenme los doy el antecedente, nosotros fuimos uno de los más sentidos defensores de la apertura del capítulo agropecuario del Telecán, allá cuando cumplió los 10 años y que se vino el Acuerdo Nacional para el Campo. Y básicamente el reclamo no era ante el tratado, sino ante la ausencia de políticas públicas que nos permitieran darle un brinco a estas cosas y quizás a un problema de entendimiento de lo que significaba la apertura comercial, que está lejos de ser solamente desgravación arancelaria. Desde luego, derogar el Tratado por Mutuo de México será una decisión de carácter político, pero no de carácter económico, ¿no? En materia política podrá ser entendible o no, y acompañaremos al presidente en la decisión que tome. Eso es un pronunciamiento al interior de la CONAGO y al interior de la propia AMSDA. A título personal, y me parece que es el esfuerzo que pretende dejar esta presentación, es la gran integración que hemos tenido a nivel regional, donde tenemos inversiones de la misma factura en los 3 países, y pasar de ser un tratado de libre comercio que invoca la competencia entre uno y otro, en el caso de México y particularmente en el sector, lo que ha invocado es la complementariedad. De tal manera que tenemos cadenas productivas que son altamente competitivas por el sistema de suministro que tiene. Y voy a poner un caso muy concreto, que es el de la carne. Nosotros le compramos vaquillas a Canadá, las engordamos en México y se sacrifican en Estados Unidos. Y ese movimiento significa el comercio de animales vivos más grande que hay en el mundo. Más de 1,5 millones de cabezas al año circulan en esta lógica. Salirnos del Telecán, ¿qué vamos a hacer? Es decir,
Lo que yo le sugeriría, no solamente al legislador, es que cualquier decisión sea a cambio de qué. Y en estos momentos no tenemos a cambio de nada, contestando la otra parte, ¿no? ¿Y cómo nos salimos? No, pues salirnos como estamos para cualquiera de los tres sería darnos un tiro en el pie, sin duda alguna. Hay un costo que habría que dimensionar, desde luego se puede hacer, pero el impacto que tenía para el mercado interno, solamente en materia de inversiones, que no sabemos si se van a quedar o se van a ir, ¿no? Si le preguntamos a Trasgo si se va a quedar o se va a ir, o si le preguntamos a Pilgrim si se va a quedar o se va a ir, o si le preguntamos a Archer Daniels, ¿no? O la parte de esta inversión porcina que está llegando por más de $600 millones a Puebla, si se van a quedar o se van a ir. Entonces es un tema que nos parece requiere de un análisis profundo que permita ofrecer los mejores elementos. Subrayando, desde la parte formal, yo no veo conveniente para ninguno de los tres que nos metamos en un brete de que ya no te quiero, ¿no? Y dos, una parte favorable para México en materia agroalimentaria es que nosotros producimos en invierno lo que ellos no pueden producir. Sí, nosotros tenemos una ventaja comparativa única, ¿no? Por la diversidad climática, por el tipo de cultivos que ofrecemos. Tenemos 13 cultivos en el top 10 mundial. Sí tenemos para dónde movernos, pero no es sencillo movernos. No es tan fácil decir, ya no le vendo aguacate a Estados Unidos y ahora se lo voy a vender a China. ¿Sí? Por lo que acabamos de comentar, ¿no? El tema de protocolo, el flete, la logística, no hace que sea un cambio sencillo. En cualquier sentido y en el ánimo de ayudar a poder tomar una decisión, tendríamos que ubicarnos en ese escenario de diversificación y empezar a proveer de instrumentos para que, como en el caso de Jalisco, ¿sí? Cualquier decisión que venga, él ya tiene diferentes rutas en las que se puede mover. Pero me parecería muy delicado movernos sin tener una hoja de ruta sobre posibles escenarios que sustituyan los destinos que hoy tenemos en Estados Unidos. Me parece que es elemental ahí el tema y preocupante, y nosotros tenemos que seguir trabajando en fortalecer nuestras figuras, ¿no? Sobre todo fortalecer el financiamiento, hacerlo competitivo, nuestros instrumentos que favorecen la inversión, masificarlos, que es uno de los temas que comentábamos, ¿no? Darle más certidumbre al productor en materia de protección. En la pesca tenemos un potencial verdaderamente enorme, ¿no? Que seguimos sin explotar como queremos. En fin, las áreas de oportunidad, subrayo, caben 19 países de Europa en México y representa 22 veces el PIB de México. Ese es el tamaño que tenemos para crecer, ¿no? Solamente. Muchas gracias. Diputado Evelio Plata. Muchas gracias, secretario, compadre, muy amable, ¿no? Presidente, con su permiso. Octavio, muchas gracias, jefe, por la presentación. Creo que nos das una visión, una reflexión profunda, cómo está el tema agroalimentario en nuestro país. Haciendo y compartiendo y sumando la reflexión, hace 20 años, cuando nace el TLC, se aprueba, se legisla por el Senado, por la Cámara de Diputados y sale. No con todos los consensos de las fuerzas políticas del país. Sale con presiones, apretones, pero sale por una voluntad política de un presidente y por una política pública de mercado exterior. Y después de 20 años sabemos y conocemos los datos, ahí están, que nos llevó a traer 2 agriculturas en el país. Traemos 2 agriculturas, un 20% que es de exportación y un 80% que es de consumo interno en el país. Y que los que lograron ese 20% y se fueron al comercio exterior y aprovecharon el tratado, pues le dieron a México una importancia en su Producto Interno Bruto, la generación de empleos, en la imagen mundial de la producción y la capacidad de los mexicanos. Y los que nos quedamos en el 80%, pues hemos sobrevivido, hemos salido adelante y creo que soñamos con tener una agricultura de mejor desarrollo y de mejor utilidad. Creo que esto nos convoca a todos. Primero,
la necesidad de unirnos todos, las diferentes fuerzas políticas, unirnos para entrar en una agenda importantísima y que ahora sí, con esta reflexión encomiendo, que nos permita fortalecer todos los productos del campo, ganaderos, todos agroalimentarios, fortalecerlos y crecerlos, pero que permita, porque es un reclamo de los productores de México, que el TLC no les favoreció. Ese es el reclamo que tenemos. Sea cierto o no sea cierto, pero ese es el reclamo que tenemos. Y creo que ahora es justo revisar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en nuestro país, revisar todo el marco jurídico que integra la agricultura y todas las actividades agroalimentarias del país. ¿Para qué? Pues para buscar esta crisis que puede generar oportunidad y podamos ir dándole convergencia a esas dos agriculturas que tenemos en México. Yo creo que es muy humilde la solicitud que nos haces aquí a los diputados de que tenemos que revisar bien el marco jurídico, revisarlo bien, prepararnos bien, indistintamente si hay o no una decisión política. Creo que nosotros los diputados y más esta comisión tenemos que prepararnos para ese escenario, para el más duro. Y en ese sentido creo que se comentó en la mañana, creo que nos toca a esta legislatura, el tema legislativo, si se da una revisión y un nuevo tratado de libre comercio. Creo que es un tema de urgencia para esta comisión. Si lo medimos en tiempos, a nosotros nos cayó la pelotita. Y esta presión que se genera el país, que se genera la producción agroalimentaria del país, gran parte nos toca a la Comisión de Agricultura de la Cámara Federal y a la Comisión de Ganadería. Yo haría una sugerencia, viendo la crisis legislativa y la crisis presupuestal que tenemos nosotros, que ya se abra y que sea un acuerdo ya urgente, que se establezca una agenda, una mesa de trabajo, para que esta comisión pues tenga que recurrir al Organismo Nacional de Secretarios de Agricultura, a la Zagarpa, a Economía, a toda la institución del gobierno federal, claro, con el liderazgo de esta comisión, para ver cuál es el ejercicio que vamos a hacer todos juntos, cómo nos vamos a sumar, porque al final de la tarea, el tema legislativo le va a caer a los senadores y nos va a caer a los diputados federales. Creo que si alguien tiene que estar más preocupado por ayudarle al presidente, pero sobre todo ayudarle a los productores de México, son a nosotros los diputados federales. Presidente, yo creo que nos toca más trabajo. Coincido que ya el tema de andar buscando dónde quedan los programas, coincido de que, pues yo creo que tenemos que ver temas de fondo. Y el tema de fondo es un tema presupuestal. Yo ahorita comentaba por qué México está con la tendencia de que no va a haber o no hay presupuesto para el campo. Pues no es justo. O sea, no es justo, no lo entiendo, no lo justifico, pues. Así como urge para salud, para educación, urge para el campo también en México. No lo entiendo. Entonces yo creo que la postura de nosotros tiene que ser diferente, entendiendo la coyuntura económica del mundo y del país, pero también hay que entender la situación que tenemos ahorita, esta coyuntura en el mundo. Entonces, pues cierro mi compromiso de seguir trabajando en esta comisión y hacer equipo, y que esta coyuntura nos permita que las fuerzas políticas de la Cámara nos permita mayor unidad y sacar por la mejor legislación posible. Muchas gracias, presidente. Gracias. Si me lo permite, presidente, una última precisión y sobre todo con ese ánimo que siempre ha tenido esta comisión y con esa riqueza de personalidades y de experiencia, y ahora en esta reunión de trabajo tan importante que lleva el licenciado Jurado. A veces pensábamos que esta legislatura había pasado el peor de los retos, que primero era el presupuesto cero, luego las reducciones del presupuesto que acabamos de pasar con la caída petrolera, y sin duda la revisión del Tratado de Libre Comercio nos pone otra vez al interior de dicha comisión en focos rojos, pero sobre todo con una enorme inquietud de conocer dónde estamos parados. Yo creo que esta reunión de trabajo, señor presidente, y se lo digo al licenciado Jurado y a los compañeros, ha sido
no solamente muy benéfica, sino de gran conocimiento. Nos ha ubicado en el momento y en la condición mundial que tenemos. No conocíamos todos estos datos que hoy viene a brevarnos y a compartirnos usted. Sin duda alguna, la preocupación ahora es el doble. Como bien lo dijo el diputado Plata, tenemos una gran responsabilidad frente a la nación, frente a América del Norte. Tenemos que evaluar qué ganamos, qué perdemos. Y hay una última connotación que quisiera consultarle. Hace 2, 3 meses estábamos precisamente preocupados, no con la agudeza del tratado todavía, de la revisión, con la agudeza de las reglas fitosanitarias que nos ha impuesto para 2017 todavía en el tratado América del Norte, y la enorme necesidad de tener hombres y mujeres que tengan la certificación de nuestros productos, no solamente de la carne que exportamos, sino de todas las frutas, verduras, todo lo que llevamos a América del Norte, y que hoy por hoy se necesita un enorme esfuerzo, no solamente financiero, que de por sí con Senacica es un tema que tenemos que trabajar de forma urgente, sino también de coordinación en todos los sectores y en todos los sistemas producto. ¿Cómo ve el licenciado Jurado en este momento, en medio ya del rompimiento del tema del tratado, por así decirlo, y de la revisión para ser impecables, pero que teníamos enfrente el tema fitosanitario? ¿Qué debemos de hacer en este momento como comisión? Yo considero, y lo hemos platicado, de que estamos analizando inclusive un exhorto con puntualidad, como lo hemos hecho en los temas del café, en los temas de los pequeños productores, en los temas del PIMAF, un exhorto con responsabilidad para que todas las instancias que tengan que ver se concentraran y pudiéramos tener la certificación de nuestros productos, para que no fuera otro pretexto más frente a esta enorme revisión, porque me queda muy claro que la revisión va a llevar semanas y meses. No se puede desprender las naciones a nivel comercial, como se intentó hacer con Inglaterra, ¿no? Se vio el ejemplo muy desafortunado en donde se gana un plebiscito por muy corto margen y después en la necesidad social se intenta hacer un recule, como decimos ahí en mi pueblo, pero desafortunadamente se dieron cuenta de que ellos mismos se dieron, como usted dice, un disparo en el pie. Hoy, México, ¿qué va a hacer frente a las regulaciones que estamos obligados en el camino del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué va a hacer la Comisión? Que es lo que estamos comentando. ¿Y qué sugiere el licenciado Jurado, que ya le hemos dicho que se ha convertido el diputado 501 de esta comisión? ¿Qué sugiere en el tema del tratado? Que si bien los que estamos aquí presentes estamos muy inquietos en revisar los capítulos, pero sobre todo el capítulo de agricultura, los que estamos aquí, si no representamos organizaciones, representamos sistemas, somos eminentemente los representantes de el enorme azulejo que representa México. Es cuanto, querido licenciado. Perdón, con su permiso. Con su permiso, señor presidente. Hasta este momento, en todos los tratados que se suscriben, todos los gobiernos se dejan para sí las medidas de apoyo interno y establecer las regulaciones necesarias que eventualmente faciliten o no la entrada de distintos productos. De tal manera que el tema del marco fitosanitario es una atribución exclusiva de cada gobierno. No es un asunto que esté dentro del Telecan como una parte en la que tienes que ceder o yo tenga que ceder. Tú estableces tus políticas, tus normas para que aceptes un producto u otro y yo pongo las mías exactamente con el mismo propósito. Lo que Estados Unidos ha hecho, particularmente en la parte hortofrutícola, es establecer una serie de certificaciones
por el hecho de que en la legislación americana, si un chinito, si un mexicano compra un mango en Walmart y le duele el estómago, atrás viene la demanda del $1,000,000. Sí, incluso han pretendido que en el marco regulatorio el tema de trazabilidad es una obligación fundamental para saber quién les vendió ese manguito y eventualmente establecer en las condiciones de compra que si el mexicano que se quejó allá del manguito y demanda por $1,000,000, tú lo pagues como proveedor. No, ese es el marco regulatorio allá. Y eso ha obligado o ha presionado a que todo lo que tiene que ver con el marco legal sanitario se endurezca y se prevea que este tipo de cosas no ocurran. De tal manera que han llegado a establecer bases para certificar hasta el agua. Y por eso hemos tenido problemas con Chile en algún momento donde se identificó salmonela, o en el caso del cilantro de Puebla donde también se identifica salmonela. Y la parte que nosotros hemos establecido y en un acuerdo, hasta ahorita un acuerdo, y esto no es menor, porque en el caso de México el Tratado de Libre Comercio es una ley. En el caso de Estados Unidos es un acuerdo. Exactamente. ¿No? Para ellos es de cumplimiento voluntario. Sí, y ellos se pueden salir en el momento que lo único que tienen que hacer es avisar, y así lo prevé el propio tratado. Parte del tema es no ponerle barreras de salida a este tema. No te gusta, vete. ¿No? Es tan sencillo como eso. Nosotros no. Nosotros, para salirnos del tratado, pasa por todo un proceso legislativo para que esto pueda ocurrir. No es tan fácil que de repente nosotros le digamos que no al tratado, ¿no? O a lo mejor y no, a lo mejor resulta ahí en su momento algo más simple. Pero el tema de medidas, sobre todo sanitarias, son atribuciones exclusivas. ¿Qué hay que hacer? Cumplirlas, ¿no? No hay salidas, no hay temas. Nosotros tenemos una mesa en el marco del acuerdo trinacional que le hemos llamado armonización sanitaria, porque lo que nosotros pedimos es que cualquier medida de rechazo obedezca a una base científica, acreditable, documentable, etcétera, ¿no? Ellos en algún momento, sobre todo Canadá, en esta reunión de Toronto, nos dijo, por ejemplo, que había identificado una nueva cepa de salmonela a la que ningún antibiótico que se conozca en el planeta en este momento le hace algo, ¿no? Eso es parte de lo que ellos están investigando. Solamente sí nos parece que la evolución de las enfermedades están mutando a una gran velocidad. El tema sanitario es un tema que debe ser un preponderante y un fundamental en cualquier mesa. Nosotros consideramos, y lo hemos platicado con el propio secretario y con el doctor Sánchez Cruz, que necesitamos un plan con un horizonte más lejano, porque traemos también un presupuesto con una asignación más inercial. Y aunque tenemos la ley de derechos que eventualmente nos da una asignación adicional, realmente lo que estamos observando ahorita es que apenas nos alcanza para el monitoreo, pero no alcanzamos todavía a dar saltos en materia sanitaria. El pulgón amarillo nos metió en una crisis y nos surge cualquier enfermedad y nos mete en un problema porque no tenemos las provisiones para hacerlo. Estamos creando en cada estado un área de inteligencia sanitaria, estamos teniendo un monitoreo satelital. Yucatán es de los primeros que se suma a este esfuerzo. Y solamente que me parece que vamos más despacio de lo que va avanzando el mercado y la dinámica de las enfermedades. Ahí tenemos un desafío de suyo, con tratado o sin tratado. De hecho, el tratado no tiene ningún efecto, ninguna secuela sobre este tema. También hay que decirlo que el tratado prevé sus propios instrumentos para modificarse. Eventualmente, si hay un planteamiento de modificación, por alguna cuestión, el tratado tiene los consejos consultivos y toda la estructura que permita modificarse dentro del mismo tratado, ¿no? No tenemos que salirnos del tratado para hacer otro tratado, ¿no? Ahí mismo lo podemos resolver si hay voluntad para hacerlo, y no veo honestamente que sea un tema sencillo para nadie. No creo que venga una decisión precipitada de nadie. Lo estamos viendo en el posicionamiento de las organizaciones en Estados Unidos.
lo estamos viendo en el posicionamiento de nuestros propios productores, y el Tratado de Libre Comercio nunca pudiera ni debió considerarse como la solución de todas las cosas, ¿no? Alguien donde a mí el Tratado de Libre Comercio no me ha ayudado en nada, es al revés, ¿no? Es que no te ha subido, por eso no te ha ayudado, ¿no? Y no se subió, pues el que no ha tenido los elementos, las circunstancias o las condiciones para poder hacerlo. Subrayo, el Tratado de Libre Comercio es solamente el carril de alta velocidad, ¿te subes o no? Y si te subes, pues que sea con carrito, mano, porque si traes el bochito 68, una cosa de esas, pues te vas a complicar, ¿no? Sí, porque es un carril de 150. Pero si no te subes, pues, el tratado, desde luego, no le puedes echar la culpa, ¿no?, al que va rápido, de que tú no vas rápido, ¿no? Ese es un tema que me parece hay que digerir mejor, sobre todo en aquellos casos donde estigmatizamos al tratado como que no me ha solucionado cosas, ¿no? El tratado nunca dijo que iba a solucionar cosas. El tratado facilita que vayas de aquí para allá, nada más. Y ahí tienes sus reglas. Es todo, es simple en el tema. Y eso ha traído, de repente, a los economistas, que nos gusta mentir mucho, pues le vas sacando, ¿no?, hilo ahí al tema y vas vistiendo todo el segundo piso y tercer piso de cosas, cuando realmente es muy sencillo el tema, ¿no? Vendes y te va bien, y incluso en algunos ejercicios que hemos hecho sobre el tratado o algunas dinámicas que hemos puesto, pues lo que hoy te fue bien, mañana no, y así son los negocios, ¿no? O sea, nadie dice que te va a ir bien siempre, y mucho menos que te va a ir mal siempre, ¿no? Hoy ganas, de repente no, y es un tema que así es el juego, te subes o no te subes, ese es un tema central, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Presidente, ¿alguien más? Clausuramos. Bueno, pues con esta reunión le damos cumplimiento a los acuerdos que tuvimos en el mes de diciembre, donde, bueno, pues se acordó que el día de hoy aquí en este mes viniera alguien experto en el tema para que nos ilustrara lo que el Tratado de Libre Comercio, lo que impacta, el avance y lo que nos ha beneficiado o perjudicado como país. Yo creo que, Octavio, pues nos queda muy claro. El tema del tratado, pues no es un tema fácil que se pueda romper. Tanto a nosotros como a ellos les ha ido bien, yo creo que tiene sus aristas. Y vemos que el presidente Trump ya no está en la misma postura, como que le da para adelante y le da para atrás. Y yo creo que en el tema agropecuario nos queda claro, yo creo, con esta explicación que nos das, porque si bien es cierto, nosotros en el tema hortalizas, sí es malo que le vendemos que lo que le compramos, pero ellos también tienen una necesidad, porque ellos pues tienen 7, 8 meses que no pueden sembrar nada, ¿no? Entonces están obligados a comprarlo, las hortalizas, a México. Yo creo que eso no tiene, lo tienen que hacer por necesidad. Y si ellos ponen un arancel, bueno, nosotros en el tema granos, pues, estamos realmente, pues en el tema para consumo humano, maíz, pues estamos, la verdad, somos autosuficientes, pero sí tenemos que darle atención a los pecuarios. Aquí somos productores, estamos exportando para otros países, y sí se ocupa atender esa demanda. Si ellos nos ponen un arancel a la hortaliza, pues nosotros también le podemos poner un arancel a los granos, que ellos pues son más de 13 millones, y podemos meter presión con la opción de traer de Brasil o traer de Argentina, que también corren a los mismos precios. Yo creo que ellos también son competitivos. Entonces, yo creo que aquí nosotros, diputados, amigos, con esto nos queda muy claro, podemos tener una relación de más acercamiento, pedirle al secretario José Calzada Riverosa, tener un encuentro los diputados con él, a ver qué están pensando ellos, qué están haciendo, qué acciones van a tener, para nosotros ya tener también la integración con ellos y agarrar un posicionamiento integral. Y también traemos algunas inconformidades de los programas que autorizamos aquí, de los programas PIMAS, las reglas de operación, algunos reajustes, para poder ver esos temas también. Entonces yo creo, estimados diputados, que este año inicia, pues hay que hacerlo con mucho ánimo. Aquí todos somos solidarios con los productores, somos solidarios con México,
y con el presidente, y yo creo que aquí la unidad es lo que nos va a sacar adelante. Nosotros aquí, con esto, vamos a ser más proactivos, porque es importante, ¿no? Estamos diseñando ya una agenda para salir a los estados, a partir de este mes. Queremos ir a Veracruz. Así es. Queremos ir a Mexicali, Veracruz, queremos ir a Mexicali, pero no sé si hasta dónde les parezca que podamos invitar también a esta comisión a los compañeros de Jalisco, si ellos ya andan en 149 países, Para conocer la experiencia de los que nos ferries, vendan la aquí, ¿no? ¿a dónde están vendiendo nosotros? Pues tener una opción también para nosotros los diputados, para los propios estados, para los propios productores, y ir buscando también esos canales de comercialización. Pues si ya vemos que China, que la India, en el tema carnes hay una oportunidad muy fuerte, bueno, pues tenemos que acompañarla también con nosotros que estamos produciendo. Entonces, yo creo que aquí esto nos da más claridad, y en el tema legislativo, pues las acciones que tengamos que hacer aquí, yo creo que las vamos a hacer. Sí te invitamos y te agradecemos, Octavio, así como parte de esta comisión, pero sí en la coordinación para ir haciendo una agenda conjunta con ustedes, con la Asociación Mexicana de Secretarios de Agricultura en los estados, Héctor Padilla, que es el tema, y que él lo podemos invitar también para ir haciendo la unidad, los diputados, los secretarios de Agricultura de los estados, y también con Zagal. Entonces, pues con esas consideraciones, secretario técnico, registrar aquí los acuerdos y todo lo que podamos generar nosotros lo vamos a hacer con mucha decisión y con mucho respaldo y en unidad de esta comisión. Entonces, pues muchas gracias y les aprecio mucho esta convocatoria y declaramos formalmente clausurada esta reunión. Gracias, presidente.